Tras trabajar el romanticismo, ya sea en poesía, prosa como en teatro, ahora nos vamos a centrar en los movimientos literarios del realismo y del naturalismo, surgidos ambos durante la segunda mitad del siglo XIX. Antes de centrarnos en la literatura española, tenéis que saber que estos movimientos artísticos surgen primero en Europa, sobre todo en Francia. Ambos se caracterizan por la descripción minuciosa de la realidad y el análisis de los comportamientos humanos. Sin embargo, en Europa se distingue claramente entre algunas características del realismo y del naturalismo. Los representantes principales son los siguientes. En cuanto al realismo europeo, destacamos la obra de Stendhal titulada Rojo y Negro, mientras que un representante naturalista es Émile Zola, cuya obra más conocida es Germinal. Y a continuación explicaremos los rasgos tanto del naturalismo como del realismo. En cuanto a las características de ambos, partimos de la base de que tanto realismo como naturalismo se centran en representar fielmente la realidad de la época. Sin embargo, el naturalismo pretende ir mucho más allá porque parte del método experimental. Es decir, tiene el objetivo de explicar las causas de los comportamientos humanos más degradantes, ya que parten de la premisa de la herencia de sangre, la herencia genética. Respecto al realismo, el autor, el narrador, va a observar y se va a interesar por lo real, lo cotidiano, y por lo tanto la obra es un espejo de la vida, porque quiere representarlo todo fielmente. Además, en las obras realistas, los protagonistas van a ser los burgueses y la clase media. De hecho, os recuerdo que la burguesía era una de las clases más poderosas en el siglo XIX, a raíz de la Revolución Industrial y la Revolución Francesa. Además, el realismo pretende enseñar, es decir, a partir de la historia tiene una función didáctica, moralizante, va a centrarse en los vicios de la burguesía y por lo tanto esta se puede ver representada y a partir de la historia decir, quizás tengo que modificar X aspecto. Por el contrario, el naturalismo se va a basar también en la observación, la experimentación, va a ser una obra comprometida, se va a interesar por lo real, pero sus protagonistas no son burgueses, sino que son gente de la clase baja, e incluso podríamos decir de la clase más baja de la sociedad. Por lo tanto, nos vamos a encontrar en obras naturalistas con alcohólicos, drogadictos, prostitutas y esas descripciones van a tener mucho de crudo e incluso escatológico. Centrándonos en el realismo y en el naturalismo español, os comento, hay dos etapas. La primera etapa se llama prerrealismo y aquí encontramos a una autora llamada Cecilia Boll de Faber que publicó todas sus obras bajo un seudónimo masculino, que es Fernán Caballero, como veis entre paréntesis. Una obra muy importante se titula La Gaviota y lo que me interesa que sepáis del prerrealismo es que se caracterizaba por ser una extensión del costumbrismo, es decir, intentaba representar la realidad, pero es mucho más conservador, más tradicional. Por lo tanto, va a predominar el tema de la monarquía, de la religión, del matrimonio, etc. Ahora bien, ya cuando llegamos hacia 1870, 1880, aflora el realismo y el naturalismo en pleno esplendor, ¿no? Y es aquí a donde destacamos a tres autores. Por un lado, Benito Pérez Galdós, Emilia Pardo Bazán, que estos los vamos a estudiar un poco más en profundidad, y Leopoldo Alas Clarín, quien escribió La Regenta. Contraponiendo el prerrealismo al realismo y el naturalismo, tenemos que señalar que hacia la década de 1870-1880 el realismo y el naturalismo se aleja de aquellos valores conservadores, como es en el caso de la obra de Benito Pérez Galdós. Este nació en Canarias y se mudó a Madrid para estudiar Derecho. Lógicamente no acabó la carrera y se dedicó a escribir. Y lo que tenéis que saber es que este autor es liberal y progresista. Por lo tanto, sobre todo las novelas de la intolerancia,
nos va a mostrar su posición política. Por lo tanto, otro rasgo para decir prerealismo, conservador, tradicionalista, mientras que realismo es lo contrario, digámoslo así. Así pues, la obra de Galdós es muy extensa, pero se ha clasificado en 3 grupos. En el libro también os sale el cuarto grupo, que es el de pensamiento, pero yo quiero que os centréis en tan solo estos 3 grupos. El primero recibe el nombre de las novelas de la intolerancia. Aquí Galdós nos presenta pues una historia cuyo objetivo pretende mostrar una visión entre los liberales, que son los buenos, los que buscan el bien para el país, y los conservadores, que representan lo malvado, el pasado oscuro que no se tiene que volver a repetir. Aquí, por lo tanto, Galdós muestra su opinión política y también juzga a los personajes. En este caso destacamos la obra de Doña Perfecta y de Gloria. El segundo gran grupo son las novelas españolas contemporáneas. Galdós se aleja de la crítica entre liberales y conservadores y, por lo tanto, lo único que pretende es representar a partir de una historia la sociedad tal y como es, ya que su objetivo es que la burguesía aprenda de los vicios que tiene, de los errores y, por lo tanto, pues se reeduque. Por lo tanto, aquí nos vamos a encontrar con temas como, por ejemplo, la educación de la mujer, la hipocresía de la época, etc. 2 obras muy importantes son Fortunata y Jacinta y Tormento. De hecho, tanto en las novelas de la intolerancia como en las novelas españolas contemporáneas, os sorprenderá que todas tienen como protagonistas, o casi todas, a mujeres. Y es que Galdós, en sus obras, como por ejemplo Tormento, Fortunata y Jacinta, hace una defensa de la mujer, de la independencia, a partir de esos personajes femeninos. Por último, llegamos a los episodios nacionales. Es muy interesante este tipo de obras porque Galdós hizo un gran esfuerzo para documentarse, ya que en ellas se trata la historia reciente de España. De este modo, Galdós lo situamos plenamente en el realismo y ahora llegamos a otra figura importante que es Emilia Pardo Bazán. Es importante no solo porque fue una mujer gallega con gran inteligencia, con mucha fama por sus obras, sino también porque se la considera la precursora del naturalismo en España. Gracias a su artículo que tenéis aquí mencionado, titulado La cuestión palpitante, donde resume aquellos rasgos que debe tener una obra naturalista. Este artículo, lógicamente, está influenciado por las ideas de Émile Zola, escritor francés que he mencionado al inicio y que Emilia Pardo Bazán pues, era una fiel seguidora. Bien, una de sus primeras obras naturalistas se titula Un viaje de novios. Aquí, siguiendo el método experimental, Emilia Pardo Bazán pretende hacer un experimento, observar si un matrimonio recién casado entre una joven muchacha y un hombre maduro puede funcionar. Ahora bien, lo que me interesa que sepáis es que Emilia Pardo Bazán empleó su obra también para dar voz a la situación de la mujer en el siglo XIX y también representar a todas aquellas mujeres que por aquel entonces sufrían injusticias sociales. Un ejemplo de esto es La Tribuna o también Los Pazos de Ulloa. Los Pazos de Ulloa se considera una de las grandes obras naturalistas, ya no solo porque se sitúa en tierras gallegas a partir de la visita de un cura a los Pazos de Ulloa, donde vive una familia que vive como salvajes, sino también porque a raíz de esta historia, Emilia Pardo Bazán también incide en la posición femenina, ¿no? Y cómo éstas siempre quedaban relegadas a la maternidad y muchas veces a la maternidad forzada. Por lo tanto, en la siguiente diapositiva, que es la que os pongo aquí ahora, en clase hemos trabajado el cuento del indulto y en el vídeo se explica un poco cómo, desgraciadamente, este tema que trató Emilia Pardo Bazán, que se basa en la violencia de un hombre contra una mujer, todavía hoy en día sigue sucediendo. Así que, bueno, me parece que os puede gustar este cuento y básicamente a partir de una descripción naturalista se narra
cómo una mujer de baja clase social, obrera, trabajadora en un lavadero público de Marineda, pues está feliz porque a su marido ya lo ha metido en la cárcel por malos tratos y cómo se entera que pronto su marido va a salir de la cárcel. Cuando éste sale, va a verla, va a su casa y al día siguiente su hijo se encuentra que su madre ha sido asesinada por este hombre, que es su padre. Entonces, pues bueno, hasta aquí sería el realismo y el naturalismo, y en la siguiente clase pues haremos un repaso antes del examen.